Hola, soy Patricia Blandón, animadora de la lectura con más de 34 años de experiencia, pero además soy psicóloga clínica, así que trabajamos la lectura y la escritura para liberar emociones y también para contagiar el gozo de la lectura, para desarrollar hábitos de lectura, para desarrollar nuestra personalidad y para ampliar nuestros horizontes a través del libro y la lectura. Vamos a dar a conocer algunos tips para la narración oral de cuentos. Es importante conocer el cuento, que te guste a ti. Si no te gusta, mejor no lo vas a contar. También es importante conocer el vocabulario del cuento, es decir, si hay algunas palabras desconocidas, hay que investigarlas para poder adecuarlas o saber el significado, porque a veces los niños preguntan qué significa esa palabra. Lo otro es que es importante la mirada con el público. Siempre hay que estar mirando al público porque estamos comunicando un mensaje. Es más, estamos comunicando alegría, estamos comunicando gozo, estamos contagiando las ganas de escuchar cuentos. Entonces, nuestra voz es muy importante. Entonces, nuestra voz tiene que tener diferentes matices, diferentes entonaciones, podemos cambiar el tono de la voz de acuerdo a los diálogos, por ejemplo, de acuerdo a las interjecciones de alegría, de enojo, de llanto, etcétera, etcétera. No se trata que vamos a hacer como una dramatización, sino que es una narración oral desde nuestra identidad, desde nuestra personalidad. O sea, nosotros mismos vamos a personalizar el cuento con nuestras cualidades. Es decir, en la medida en que nosotros practiquemos la narración oral, vamos a tener mayor habilidad para contar cuentos a grupos pequeños, a grupos grandes, etcétera, etcétera. Por eso aquí lo importante es saber seleccionar el cuento. Lo demás es práctica, es decir, tú puedes practicar frente a un espejo, lo puedes estar narrando frente a un espejo para que tú te veas qué gestos vas haciendo, cómo va la voz, te la puedes grabar y después la escuchas, vuelves a repetir. Y todo esto exige una preparación. No es que yo voy a venir y bueno, hoy voy a contar un cuento y agarro cualquier libro y lo voy a contar. No, hay una preparación previa. Puedes hacer un pequeño guioncito para guiarte en las ideas o ver cómo va el hilo del relato, ¿verdad? Para contar la introducción, el desarrollo, el desenlace y tener presente pues esas tres partes a la hora de contar el cuento. Con la lectura en voz alta vamos a tomar en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, la lectura en voz alta es una lectura textual de lo que dice el autor. Es decir, nosotros le vamos a dar voz, le vamos a dar vida a la historia que el escritor ha escrito. Por eso es importante escoger también la lectura con mucho cuidado, que sea corta, que no sea muy larga, porque recordemos que los niños tienen pocos minutos para estar prestando atención, digamos unos 10, 15 minutos dependiendo de las edades. Entonces, para leer en voz alta es importante que no nos pongamos el libro enfrente de los ojos, sino que bajemos un poquito el libro y tengamos un espacio para poder leer, para poder despegar la vista, que es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces se lee en voz alta, pero se lee para sí mismo, como que yo esté leyendo con la mirada fija en el texto y nunca suba la mirada para ver al público. Eso no es una lectura en voz alta adecuada. Por ello hay que practicar la lectura en voz alta. Nosotros podemos practicar el desenredar la lengua, por ejemplo, con trabalengua. Podemos leer trabalengua con un lápiz en la boca, un lápiz de grafito, y probemos a ponerlo debajo de la lengua y pronunciamos los trabalenguas. Eso nos va a destrabar la lengua, porque a veces se nos traba la lengua. Eso es normal, tenemos algunos problemas de adicción, entonces leyendo trabalengua se nos destraba la lengua. Maravilloso. Pero también es importante
que te guste el cuento. Si no te gusta, mejor no lo leas. Recordemos que estamos contagiando el amor por la lectura. Entonces es importante que nosotros primeramente nos contagiemos del gusto por leer, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con amor. De esa manera vas a ir desarrollando la habilidad para leer en voz alta y te va a encantar porque es una técnica maravillosa, porque te ayuda también en tu desarrollo personal. Es decir, cuando vos hablas con otras personas, te das cuenta que tu voz ha cambiado, que tu tono a veces es más bajo, que tu tono a veces es más persuasivo y que hablas de una forma más bonita. Te ayuda a hablar de una forma más bonita y eso es maravilloso porque a través de la voz nosotros transmitimos muchas emociones, negativas o positivas. Entonces eso es lo importante de esta técnica de la lectura en voz alta. Gracias.